Así es, señores, sí, oficialmente le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del programa del día de hoy. Con nosotros la doctora Rocío de la Cruz, ortopedista oncóloga, con el tema tumores en huesos. Bienvenida, doctora, un aplauso para ella. Gracias, doctora, por aceptar la invitación a nuestro programa. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Doctora, nos gustaría de manera inicial que usted nos dé una definición de la ortopedia oncológica, ya que sabemos que no es muy común para que nuestros seguidores entren en materia también con nosotros. Claro que sí, agradecida de la invitación de parte de ustedes. Cuando yo inicié en mi subespecialidad, me encontré hasta médicos que desconocían esa rama de la ortopedia. Como su nombre lo dice, nosotros tratamos la parte de tumores. En el día de hoy vamos a estar abordando más sobre los óseos, pero la verdad es que la ortopedia oncológica es el área de la ortopedia que diagnostica, trata y da seguimiento a todo lo que tiene que ver con tumores en hueso y en partes blandas, lo que sería el aparato, sistema musculoesquelético. Nosotros también tenemos que ver en la parte de hacer las cirugías y tratar este tipo de lesiones. Y también damos seguimiento porque hay pacientes de estos que quedan con secuelas. Entonces, todo lo que implica esa parte del sistema musculoesquelético, desarrollo de esos tumores, masa, de esa es la parte en la que nosotros nos encargamos. Doctora, ¿y qué tan frecuentes son específicamente los tumores en huesos? En general, de todos los tumores ocupan un 1%. No son tan frecuentes. Pero como en el país actualmente somos 6 solamente ortopedas oncólogos, la verdad que vemos muchos casos, porque por ejemplo aquí en la región norte me refieren mucho a mí. Entonces prácticamente mi práctica es 90%. Yo me dedico a ver oncología. Ah, pues mucho. Excelente. Pero, Sí. ¿por qué? ¿A qué se debe que solo hayan 6 ortopedas oncológicos en un país donde hay tantos ortopedas? Yo entiendo que es una especialidad que no es muy atractiva. Okay. Una de las cosas que yo lo relaciono es, nosotros vemos muchos niños y vemos uno de los peores tumores que hay, que es el osteosarcoma. Es un tumor maligno, prácticamente uno de los peores que hay en los huesos. Y la población es por debajo de 20 años. Entonces son pacientes que en alguna etapa la mayoría mueren, fallecen con metástasis, o sea, el tumor viaja, es como un cáncer que viaja a través de la sangre y se va al pulmón. Son niños que deben de ser sometidos a quimioterapia, muchas veces necesitan cirugías ablativas, que eso significa amputar, desarticular. Entonces yo pienso que es un área, como toda la parte oncológica, que tiene una parte muy triste, sí. Y como que no, la gente no se identifica con ella. No fue lo que me llevó hacia el área, pero sí yo, por ejemplo, cuando era residente, veía mucho desconocimiento. Los pacientes llegaban al hospital, muchos médicos opinaban, pero a lo último como que nadie quería quedarse con el paciente se perdía, el paciente desaparecía, y había mucho desconocimiento en el área. Wow. Sí. ¿Y en qué se hace esa especialidad aquí en República Dominicana? No. ¿O dónde tiene que...? Yo tuve la oportunidad, hice mi ortopedia aquí en Santiago, en el Cabral Ibáez, y luego me fui a Colombia y estuve también en Argentina. Pero tengo amigos, colegas, que también yo tuve la oportunidad, en medio de mi residencia, yo roté en Perú también, en Lima, Perú. O sea que es una especialidad que hay que ir a otros países para poderse especializar, porque aquí no la tenemos en el país. Probablemente eso también dificulte que más personas, que no hayan más. Claro que sí. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo una gente puede identificar tempranamente qué síntomas puede tener una gente que tenga algún tumor en los huesos? Algo importante siempre es el dolor. Muchas veces llegan pacientes donde nosotros y ya a la hora que venimos a detectar, siempre cuando hacemos la historia clínica, nos dicen yo tenía 2 meses, yo tenía 3 meses, yo tenía 1 año sintiendo dolor. Lo otro es la inflamación o el aumento a nivel local, crecimiento de tamaño. Pero ya hay otros síntomas y signos que podemos ver en pacientes cuando generalmente tienen tumores que son malignos, que ya es la pérdida de peso,
el dolor nocturno, un dolor que dé de noche, que me despierta, doctora, que no responde, analgésicos. Pacientes que sienten fatiga, que sienten falta de apetito. Y hay pacientes que en el peor de los casos se fracturan. O sea, sentían el dolorcito, la molestia, se fracturan, llegan por emergencia y cuando hacemos las imágenes, pero es que estaba pasando algo ahí en ese hueso. Entonces lo que se llama fractura patológica. O sea, una fractura que ocurre en un hueso que estaba enfermo. Okay. Doctora, estamos hablando de tumores en huesos, pero ¿existe porcentajes de mayor área específica de hueso? Porque son muchos huesos, ¿verdad que sí? O sea, la pregunta sería, ¿hay huesos que tienden a formar tumores con más frecuencia que otros? Bueno, realmente nosotros nos manejamos mucho con lo que son los temas estadísticos. Y hay cosas, información, que vía telefónica me la dan y ya yo tengo idea de qué puede ser. Un tema es poblacional, pacientes por debajo de 20 años, ya yo tengo idea de qué puede ser bueno o malo. Pacientes entre 20 y 40 años y mayores de 40 años. Por ejemplo, Rocío, tengo un paciente, 55 años, veo una lesión en fémur, hay dos grupos diagnósticos en pacientes por encima de 50 años, que son las metástasis, o sea, en mujer mama, en hombre próstata, que puede viajar, o sea, tener un cáncer, un carcinoma en una de esas áreas y viajar al hueso. Y lo otro es el mieloma múltiple, que para que la gente entienda es como una especie de cáncer a nivel de la sangre, pero puede afectar a nivel sistémico. Entonces, o sea, en todo el cuerpo. Y uno de ellos es el esqueleto. Entonces, eso nos da la información de qué puede ser. Paciente por debajo de 20 años. Doctora, tengo un paciente de 12 años, dolor, inflamación, rodilla. Ya yo tengo que pensar, se me dispara un osteosarcoma. ¿Por qué? Porque está otro tipo de lesión que podemos encontrar. Por ejemplo, doctora, yo tengo un paciente de 10 años y tuvo un golpecito jugando, tiene dolor y salió algo en la radiografía. Por lo general son un grupo de lesiones que se consideran pseudotumorales, o sea, que simulan ser tumores y son los llamados quistes óseos, que son muy frecuentes en la edad pediátrica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Felipe, más que áreas anatómicas donde se desarrollen, tenemos grupos etarios, o sea, hay edades donde vemos con más frecuencia o no ciertos diagnósticos. Entonces, yo creo que eso responde la pregunta. Sí tienen la particularidad, ya por edad, de qué puede afectar cerca de la articulación, la parte larga del hueso, que se llama diáfisis, o la metáfisis, que es lo que une la parte larga con la articulación. O sea, de acuerdo en esas áreas donde yo veo una lesión, tengo posibilidades diagnósticas. O sea, puedo saber qué es. Correcto, doctora. Y en este mismo sentido, ¿cuáles son aquellos factores que pueden influir en la presencia de este tipo de tumores? Lo de los factores, sobre todo se ve en los diagnósticos malos, en los malignos. Ya hay factores de riesgos conocidos en los cánceres en general. Tenemos el factor genético, o sea, si tú tienes una carga, lo que se llama epigenética, a nivel familiar, por eso es parte de la historia clínica, preguntarle al paciente, ¿usted tiene más familiares? Eso es una parte. Lo otro están los factores ambientales, como sabemos, poblaciones donde hay mucha contaminación. Está el tema de un paciente que ya ha tenido, por ejemplo, cáncer y ha sido sometido a tratamiento de radioterapia. Eso puede hacer que secundariamente usted desarrolle un cáncer a nivel óseo. Y ya hay otros factores modificables que para muchas cosas siempre ya andamos en lo que es la medicina funcional, la medicina preventiva, de que el paciente tiene el poder de lograr mejorar en todo lo que tiene que ver su vida, que hacer ejercicio, que la alimentación, pero como tal para desarrollar un cáncer, básicamente esos factores, la genética, factores ambientales, el haber sido sometido a radioterapia, esas son cosas que están ya demostradas que sí están relacionadas a ello. ¿Existe mayor frecuencia, doctora, en tumoraciones benignas que en cáncer o lo contrario? En el caso de los óseos, las benignas en niños tienden a ser más frecuentes.
Pero si nos vamos al tema de los adultos, como vuelvo y le mencioné ahorita, tenemos mieloma, tenemos la parte de metástasis. O sea, que serían secundarios en el adulto. Exactamente, serían secundarios. Hay algo que vemos también en población entre 20 y 40 años, que es lo que se llama tumor pardo o marrón, que es por el hiperparatiroidismo primario. Encuentran esos tumores, esas lesiones líticas, o sea, lesiones que destruyen el hueso. Y se piensa que es un cáncer y resulta que es un hiperparatiroidismo. Que pasa mucho. Sí, yo he tenido muchos casos y la verdad que digo que me persiguen porque muchos casos he tenido, Robert. En ese sentido, hemos visto cómo en todos los tipos de cáncer una disminución en la mortalidad, no en todos, en la mayoría de los más frecuentes. Sí. ¿Cuál es el pronóstico regularmente o la historia natural de un cáncer óseo en una población joven? Porque ya sabemos que en los adultos, si es secundario, el pronóstico no es bueno. Sí. Pero en el caso de los jóvenes, ¿qué tan bueno es el pronóstico y qué tanto ha avanzado el tratamiento en ese sentido? Buenísima pregunta. Miren, a nivel general, como bien tú mencionaste, la sobrevida de los cánceres ha mejorado muchísimo por lo mismo que ustedes estaban mencionando de los avances científicos. Cada vez hay nuevas drogas, hacen nuevos estudios y esto ha mejorado mucho la parte clínica, vamos a decir, de los pacientes. No es lo mismo un paciente que yo diagnostique que tenga enfermedad secundaria a un paciente que solo tenga enfermedad a nivel local. Cuando, por ejemplo, diagnosticamos un osteosarcoma, que le decía que es uno de los peores cánceres, por debajo de 20 años, ese paciente luego de la biopsia va a quimioterapia. Dependiendo la escuela del oncólogo clínico, 4 o 6 sesiones de quimioterapia y viene donde mí. Ese paciente vuelve donde mí al manejo quirúrgico, a manejo local de enfermedad. O sea, el hueso que se ve afectado por un osteosarcoma ya es un hueso que debe salir. Entonces yo planifico de acuerdo a cómo él respondió, hago unos estudios, hago resonancia magnética, hago radiografía simple, a veces tengo que hacer estudios como son la angiotomografía y ayudarme con un vascular periférico para valorar si le puedo preservar. Porque una de las cosas que hacemos en oncología ortopédica es, dentro de lo posible, preservar extremidades, que el paciente pueda conservar su pierna, pueda conservar su brazo. Entonces, cuando hacemos esa cirugía, que por ejemplo hago un salvamento, yo mando esa pieza completa al patólogo y el patólogo me dice qué % de necrosis hay. Eso significa qué tanto tejido tumoral, qué tanto cáncer murió con la quimioterapia. Eso va de la mano con el pronóstico. Siempre se busca más de un 90% de necrosis, eso es lo ideal. El patólogo me informa si esto salió completo, se traduce en márgenes libres. Entonces eso le da una orientación, cuando el paciente, porque el paciente vuelve a quimioterapia, le da una orientación al oncólogo si seguimos la misma línea de medicamentos o si tenemos que hacer algún cambio. Lo otro es el seguimiento. Un osteosarcoma, un paciente diagnosticado con osteosarcoma, al 5º año es que podemos tener cierta tranquilidad. Porque, como les decía, lamentablemente hay un porcentaje de un 15 a 20% de los pacientes que al momento de ser diagnosticados ya tienen enfermedad micronodular a nivel pulmonar y no está evidenciada. Por eso, gracias a Dios, ustedes saben que ya tenemos el PET scan en el país, ya tenemos como 10 años con ellos, o yo diría como 7 años en Santo Domingo, ya lo tenemos en Santiago. Entonces eso es un estudio que es como una fusión de tomografía, resonancia, gammagrafía, y ya uno puede detectar en cualquier lugar del cuerpo si hay alguna célula maligna que ande por ahí y que no haya sido detectada con otro estudio. Entonces, el pronóstico del paciente va a estar determinado por esos factores. O sea, el tiempo es fundamental cuando uno tiene estos pacientes, o sea, saberlo referir, poderlo diagnosticar en tiempo e iniciarle tratamiento. Bueno, en ese sentido entonces infiero, como ustedes son solo 6 ortopedas oncológicos en el país, que se necesita que los médicos de atención primaria, que todos los que vemos pacientes constantemente, estemos atentos a estos síntomas, porque si no, no van a llegar a tiempo al cirujano oncólogo. Claro que sí, y hoy vuelvo y le digo, estamos hablando de lo óseo, pero parte blanda da menos dolor. Y a veces los pacientes me llegan con unas masas inmensas y la explicación es que no le dolía. Doctora, como no me dolía, yo no me iba a chequear. Entonces me llegan con unos sarcomas
inmensos. Entonces, doctora, en otro aspecto, los tumores en hueso solamente lo puede tratar un ortopeda oncólogo, o un oncólogo quirúrgico puede tratarlo también. Se supone que ahí viene el tema, y tu pregunta es buenísima, porque ustedes saben que antes los médicos hacían de todo, Sí. pero ya nos estamos subespecializando. Es tan tal, por ejemplo, yo practico en Unión Médica y allá tenemos ortopeda dedicado a pie y tobillo, ortopeda dedicado a columna, ortopeda dedicado a artroscopías, a miembro superior. Entonces, lo ideal es, porque la gente a veces piensa, no, una biopsia, pero resulta que la biopsia tiene un papel fundamental, la vía por la cual, el abordaje por el cual tú haces la biopsia. Entonces, lo ideal, y si te vas a las guías, a los protocolos de los países desarrollados, que ven mucho más casos que estos, y que son lo que hacen las guías y los protocolos, se supone que la biopsia debe ser hecha a nivel de extremidades por un ortopeda oncólogo. Eso es lo ideal, porque ahí vienen las complicaciones producto de una biopsia mal realizada, y eso puede significar la pérdida de una extremidad. Claro. Una biopsia realizada encima de un paquete vaculonervioso, o sea, donde está la arteria, la vena principal, puede significar que un paciente tenga que perder la extremidad. Sí. Es mis días. Tú te vas a hacer caso. Bueno, nos deja un comentario la doctora Angelina Díaz, que es patóloga, y dice que hay que recordar que para una correcta interpretación de la biopsia se hace necesario una correlación clínica o patológica adecuada, que para eso los patólogos necesitan radiografías, la historia clínica Exactamente. y una biopsia de un tamaño Claro que representativo sí. adecuado. Y entonces eso va en consonancia con lo que decía Rocío, de que Claro, tiene que sí. ser una persona que sepa lo que Que está sepa haciendo. lo que está Es haciendo. correcto. Eso es un súper comentario. Un abrazo para Angiolina. El Yo radiólogo le debe mando un abrazo recibir también a Angiolina. siempre las imágenes cuando uno hace una biopsia musculoesquelética, porque eso es parte de la interpretación de ellos. Sí. Claro que sí, importantísimo. Entonces, Rocío, ya terminando, estamos en la fase final del programa. Quisiéramos que nos des algunas recomendaciones sobre todo a los médicos, que somos los que tenemos que referirte, de qué tenemos que tomar en cuenta cuando nos lleguen pacientes que pudieran estar presentando este tipo de problemas. Una de las cosas más importantes y al que todos tenemos acceso es una radiografía simple, hacer una placa. Muchas veces los pacientes, yo los recibo, tienen resonancia, gammagrafía y nadie se detuvo a hacer una radiografía simple. La radiografía simple nos da casi el 90% del diagnóstico en los tumores óseos. Sí, es increíble que nos vamos siempre a lo más más extremo. complejo. Entonces, Nada va a reemplazar una radiografía simple. Cuando tenemos Nada. lo más simple, ¿verdad? gracias a los Así esposos es. Curi por eso. Sí. Entonces, queremos que nos des tus contactos, dónde podemos ¿Dónde encontrarte, labora? dónde Horarios, trabajas. Redes Exacto. sociales. Bien, sí, yo en cuanto a redes sociales utilizo Instagram, Doctora de la Cruz Onco, es mi Instagram, ahí hay un link, también doy servicio de consultas online, dentro de lo posible, siempre se estudia el caso y si es posible lo hacemos. Estoy en la Clínica Unión Médica, ya voy para 13 años laborando allí, estoy de lunes a jueves, 11 de la mañana. Torre B, séptimo piso, el consultorio 718. Ahí estamos para atenderles y darle lo mejor de nosotros. Pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Estamos más que complacidos. Tenemos que volver a invitar a la doctora para que hablemos entonces de los tumores de tejido blando. Claro que sí. Y para Pueden ustedes contar hemos con llegado al final de nuestro programa de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, pero no nos vamos sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Entre Médicos Radio Show, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así es, señores, nos vemos en una próxima entrega. Bye. Bye bye.